Recording. Yes. Facebook Live. Buenos días a todos. ¿Cómo está? Laura, ¿cómo está? Buenos días. Bien, Bienvenidos. buenos días. Buenos días. Excelente. How are you? Bien, muy bien. Buenos días, Karl. ¿Cómo estás? Aprendiendo tu español cada vez más, ¿no? Excelente. Tengo mucho energy Qué bueno. Qué bueno. today. Hoy, mucho. Throughout, there are little broadcasts today, which will probably go for 45 minutes, 1 hour at the most, because I have to go leave and see a patient. Please tell us where you're from. Ask questions in the chat box on Zoom. Ask questions in the comments on Facebook, please. Bueno, buenos días a todos. Aquí vamos a estar presentando esta plática que va a durar durante más o menos 45 minutos a 1 hora. Y por favor, si nos quieren comentar desde Zoom o desde Face Live, de dónde son, de dónde nos están viendo. Y les vamos a agradecer sus preguntas, sus comentarios durante toda la plática. Gracias. I'm excited that in 2 weeks from Saturday, I will take my first international trip in about 18 months to Oaxaca, Mexico, to teach. I'm very excited about that. Bueno, pues está comentando que está muy emocionado, muy contento de que va a ser su primer viaje internacional aquí a México próximamente en 2 semanas. Va a visitar el Centro Oaxaqueño de Atención a Personas con Parkinson en Oaxaca, como les hemos comentado. Y pues vamos a educar, a entrenar, a llevar educación sobre Parkinson. Great. All right. So today I have a very interesting topic to discuss, and the topic has to do with the many roles of dopamine. Bueno, pues hoy, antes que nada, bueno, nada más como, I want to present myself a little bit for the persons who don't Sure. know Yeah, me. please. Mi nombre es Laura Olmos, vivo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en México. A las personas que no me conozcan, tengo 47 años de edad y 7 años de vivir con la enfermedad. Nos está comentando, Karl, de que este tema que vamos a compartirles el día de hoy es un tema muy interesante sobre los diferentes roles de la dopamina, cómo es que funciona y cuál es la tarea de la dopamina en nosotros. Okay. Excuse me. So we'll talk about a neurochemical, a neurotransmitter that is produced in your brain. Well, that's one of the places. It's produced in many places, but in the brain, and it's called dopamine. And it's very important for all people to have enough dopamine production. Bueno, vamos a estar hablando sobre un neurotransmisor que es la dopamina, que nosotros la producimos en nuestro cerebro. Una parte importante de ella se desarrolla o se genera ahí, y es muy importante para nuestro organismo y nos va a platicar por qué. So dopamine is a neurotransmitter that has many roles. And we know that in Parkinson's disease and certain other movement disorders, production of dopamine is less than optimal, less than what we need. Bueno, en personas que tienen el padecimiento de la enfermedad de Parkinson, la producción o la generación de esa sustancia, de este neurotransmisor de que es la dopamina, se produce en menor cantidad. Y bueno, vamos a platicar sobre eso como les estoy comentando. This can cause all kinds of problems. And this is why a lot of people who live with Parkinson's take a dopamine replacement medication, levodopa, etc. Bueno, esta situación de que producimos menos dopamina en las personas que tenemos Parkinson altera ciertas funciones, altera ciertos movimientos, y es de lo que vamos a estar hablando. Y es por esto que tomamos el reemplazo o el medicamento, tratamiento de levodopa, entre otros medicamentos. Okay. Dopamine does so many different things. For example, this neurochemical, neurotransmitter is very much responsible. It's one of the most responsible for having your brain be able to tell your body what to do.
Bueno, este neurotransmisor que es la dopamina es el responsable de decirle, cuando tu mente da una orden, cuando tu mente dice, haz esto a tu cuerpo, haz un movimiento, haz alguna función, es el responsable de que tu cerebro, tu mente dé esa orden, de esa indicación a tu cuerpo. When our brain doesn't have enough dopamine production, or dopamine pathways are not activated sufficiently, then we can experience trouble in movement, like getting started moving, or maybe freezing, or difficulty controlling our movement. Bueno, cuando esta sustancia o esa, como dijimos, neurotransmisor, que es la dopamina, tiene o está en menor cantidad en nuestro organismo, digamos ya sea en forma natural o que no tomamos el medicamento, puede alterar nuestros movimientos tal como congelamiento, como dificultad para empezar la marcha. Entonces, de esto vamos a estar hablando. Excellent. So let's talk about some of the general roles that dopamine plays for all people, and then we'll talk about it in relation to Parkinson's. Bueno, vamos a empezar hablando en generalidades, cómo afecta la dopamina o cuál es la función de la dopamina como en las personas, digamos, en todas las personas, todos nosotros. Ya luego nos vamos a ir más específico a hablar sobre las personas que tienen el diagnóstico de Parkinson. Okay. Dopamine is called it's the molecule of more. There's a book called The Molecule of More. I don't know if it's available in Spanish, but dopamine always needs something to do. Bueno, la dopamina es llamada la molécula del más o digo, de hacer más. De hecho, comenté que hay un libro al respecto que no sé muy seguro si está en español. Y bueno, pues entonces vamos a hablar, como les digo, de la dopamina y a ver qué más tiene Karl que platicarnos. So it's looking for something to do. And I just want to say hello here to a few people. Hola, Karina. Bienvenido. Hola, Carmen. I know a few of these people. It's nice to see you all. Let's start over. Okay. Dopamine needs something to do. Dopamine is a driver to get you towards a goal. Okay. La dopamina es como una vía, una forma de que tú logres un objetivo. Es lo que hace que nos dé ese movimiento que necesitamos hacia una actividad, hacia un objetivo que queramos hacer. Dopamine is focused on the future. Excuse me, I didn't get you. Dopamine is always focused on the future. La dopamina siempre hace una actividad futura hacia algo que queremos lograr en un futuro. It drives us in many ways. For example, before the modern era, so when we were hunting food and gathering food, dopamine drove us to hunt and gather. And without dopamine, we would be dead. Bueno, está poniendo un ejemplo de que, por ejemplo, antes de en la era, digamos, hace muchos años, cuando teníamos la necesidad de cazar, de juntar alimentos, lo que nos hacía movernos y desplazarnos hacia eso era precisamente la dopamina. Humans keep getting smarter and smarter with every generation. And now we have industry and technology, and we don't need to go hunt food anymore, most of us. We can push a button on our phone and get food, transfer money. We can stay home and we don't have to go hunt food. And this is causing problems in dopamine production sometimes. Bueno, estoy comentando que, bueno, ahora con la tecnología, con las industrias, con el simple hecho de que ahora nada más presionas un botón en tu teléfono y te traen comida, ya no necesitas ir a cazar alimentos o cazar animales para tu consumo propio. Todo eso significa, digamos, cómo es que la dopamina funciona en ti y ahora funciona de diferente manera ahora en esta década o en esta etapa de la vida en que ya está desarrollada tanta tecnología y la industria también. I'm going to use some words that I hope nobody is uncomfortable with me using. Bueno, voy a emplear algunas palabras que dice que espera que no se incomoden. Tampoco sé yo cuáles sean, pero a ver, vamos a ver. First of all, without dopamine,
humanity would be extinct. Bueno, dice que sin la dopamina la humanidad estaría extinta, o sea, no habría humanidad sin la dopamina. Por Dopamine drives us towards love, sex, eating, creativity, and goals. Bueno, pues la dopamina es lo que nos hace a nosotros movernos, es lo que nos hace a nosotros comer, amar, reír, todas las funciones que tenemos, incluyendo la actividad sexual, ir hacia al objetivo que nosotros queremos llegar. La dopamina es la encargada de hacer todas estas funciones que lleguen a un objetivo, a un logro. So no dopamine, no eat, no reproduction, no more humans. Ok. It's true. Dice que sin la dopamina en nuestro organismo no hay una actividad como tal en nuestro cuerpo, como es comer, como es reproducirse, como es bailar, como es cualquier otra actividad que podamos tener nosotros en nuestras vidas. Entonces no habría humanidad sin dopamina. Gracias. So in this modern era where we have technology at our disposal and we can live with computers and phones, dopamine still needs something to do, and we've had to change how we focus our attention. We don't need to go hunt animals, so now we have to do other things. We have to use the dopamine in different ways than 1,000 years ago. Bueno, pues ahora, ¿cómo empleamos la dopamina en esta etapa, en esta era de la tecnología, de la industria? Pues obviamente la utilizamos de manera diferente. Ya no tenemos que ir a cazar, a juntar alimentos, pero la empleamos en forma diferente. So dopamine is responsible, the other chemicals are too, but dopamine is primarily responsible for things like anticipation. I anticipate my upcoming trip to Oaxaca as being an amazing trip. Dopamine is driving me to go there. When I get there, I'll still have dopamine because I want to meet people and help people. When I come home, the dopamine will diminish a lot because it did its job. It got me to Oaxaca. It got me to teach, got me to share. And then I come home and sleep for days. Ok. Bueno, pues está comentando que la dopamina funciona mucho o trabaja mucho con el factor de anticiparse digamos, a predeterminar situaciones. Por ejemplo, anticiparse a situaciones es cuando más se produce. Por ejemplo, cuando él está comentando que tiene su viaje próximo a Oaxaca, entonces que tiene se le suben los niveles de dopamina porque está anticipando esa acción o está esperando ese viaje. Y cuando llega ya el hecho de que va a educar a personas, va a entrenar a personas con Parkinson, es cuando se siente más lleno de dopamina. Entonces, toda esta expectativa, digamos, de anticipar hechos, pues logran más la producción o más utilizar esta sustancia que tenemos, que es la dopamina. Dopamine is responsible for me writing my next book, which is almost done. It was responsible for me writing my first book. And when I finished the books, dopamine did its job. And now it needs something else to do. I need a new goal. This is how it works for all of us. Bueno, pues dice que la dopamina es responsable de lo que está haciendo ahora, que es su segundo libro. Fue el responsable de hacer su primer libro, es el responsable de sus viajes, de sus actividades. Así es como funciona la dopamina, es la que te lleva es como que si fuera ahora sí como se dice, un neurotransmisor que te impulsa, te lleva a hacer diferentes tareas, y que ahora que termine sus actividades con su libro, pues ahora necesita más objetivos, más hacia dónde desplazarse, hacia más logros. Okay. So there are many ways that we can produce dopamine. First of all, if you do something you like to do, you'll probably start producing dopamine as soon as you think about doing the thing you like to do. And maybe you'll have dopamine during the activity as well. Bueno, pues la dopamina realmente es como un factor, como les digo, que te anticipa, te lleva hacia un logro, y es el que te hace que logres objetivos y que te lleve hacia
desplazamiento de lugares. Some of the things that dopamine drives us to do are very, very good. And some of the things are very, very bad. Bueno, pues te puede hacer, digo, realmente la dopamina pues es una sustancia, un neurotransmisor, así como te puede hacer llevar a cosas buenas, te puede llevar a hacer a cosas no tan buenas. A ver a qué se refiere con esto, Karl. So let's talk about some of the good ways. A good way would be to produce dopamine within yourself and not by consuming something that will give you pleasure and create dopamine also. So the best way to produce dopamine would be within yourself by thinking about someone, something that makes you happy. That's a great way, or doing something that you love to do that's a good thing and healthy, and produce within your own brain that way. Does that make sense? Yes. Okay. I'm going to explain in my own words. Okay. Bueno, ¿cómo es la mejor manera de producir la dopamina o de obtener la dopamina? Está comentando que la mejor forma de obtener la dopamina es a través de nosotros mismos, de nuestro organismo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que le hacemos para producir esta dopamina sin necesidad de un suplemento, de un medicamento, sino más bien producirla de forma natural? La producimos, y lo digo también en experiencia propia, cuando realizas una actividad que disfrutes. Por ejemplo, ya sea que si es el ejercicio, si escuchas música, si haces un viaje, si tienes contigo a una persona que amas, a tu familia o a la persona que esté a tu alrededor, todas esas actividades que disfrutas con intensidad, con cierto placer, te llevan a tener dopamina de forma natural. Okay, so I'll just mention a few things that you can do to create dopamine that are good, they're healthy, and probably safe. First of all would be do something you like to do. Maybe it's exercise, any kind of exercise, dance, listen to music, play an instrument, sing, be with somebody you like to be with a group of people you like to be with. These are good and healthy ways of producing dopamine. Bueno, como ya les venía mencionando, las formas de producir dopamina por ti mismo de forma natural, pues es realizar actividades. A mí me funciona así, y la verdad sí siento que hasta que se extiende el efecto del medicamento, no necesito tanto insumo de medicamento, pero realizo con actividades buenas, sanas, como hacer ejercicio, como les venía diciendo, cualquier tipo de ejercicio, cualquier tipo de movimiento, si estás de pie, si estás en la condición que estés, ya sea en la cama, sentado, puedes empezar a mover muñecas, cuello, todo eso es lo que te hace producir la dopamina. Puedes también escuchar música, bailar, jugar ajedrez, lotería, convivir, integrarte en tu familia. Bueno, tantas actividades que puedes realizar que te llenen a ti de alegría, de felicidad, y esto es precisamente lo que hace que tus niveles de dopamina aumenten. Other things could include, and the list goes on and on and on, but games, playing a game. I have a new virtual reality headset. I'm bringing it to Oaxaca. It is amazing. I love it. And I get dopamine thinking about it. I get dopamine when I play it because it's exciting. It's interactive. It's great for my brain and it's fun. Bueno, dentro de las novedades que por ahí trae Karl es que tiene unos lentes, un juego, digamos, un juego virtual en tercera dimensión. Imagino que te pones estos lentes, lo he visto en sus videos, te pones estos lentes y empiezas como a jugar. Puede ser diferentes ejercicios. Esa es otra manera de producir dopamina, porque con digamos, este accesorio, esta herramienta que tiene y que va a utilizar ahora en sus nuevos talleres, simplemente dice que el hecho de pensar en usarlo le produce dopamina, y ya al ponérselo y desarrollar esa actividad en que tú vas viendo la imagen y vas moviendo tu cuerpo, te produce aún más, y son beneficios para tu mente, para tu cerebro. Excellent. So dopamine is also, I lost I don't know where I put it. Okay, start over. Dopamine is responsible for creativity. It's one of the chemicals. There are others, but it's largely responsible for creativity, art, pottery, sculpting,
building things, creating anything. Creativity is fueled by dopamine. And so if you do something creative, you will activate dopamine circuits. Ok. Bueno, pues también la creatividad en sí, lo que es todo el concepto de crear, de imaginar, de desarrollar algo en ti creativo, una expresión de tus sentimientos, de tus emociones, como lo es pintar, como lo es el trabajar con barro, como lo es a lo mejor poesía, todo lo que es el arte, mandalas, todo lo que quieras saber con el arte, todo esto, la creatividad alimenta o crea más dopamina en tu organismo. Entonces, por eso es que encuentro, bueno, le voy a agregar ahí tantito de mi parte. Yo, por ejemplo, cuando pinto, encuentro un descanso en mi mente, un descanso realmente relajante, tal vez porque como voy desarrollando más dopamina y no necesito ese insumo tan, digamos, tan pronto, me llena de satisfacción el crear, simplemente el pintar. Es una actividad muy, muy relajante y que me llena de energía. Great. So I think you have a good idea of good ways of producing dopamine, and I'll just name off a couple others I'm thinking. I may have said them already. Be with somebody you like. Be with somebody you love. Spend time with them. Maybe it's your loved one. Maybe it's your parents. It's your spouse. It's your children. It's your grandchildren. Tengo un granddaughter, right? So, and I love her dearly, and she definitely produces dopamine because I love to be with her. I love to think about her. So these are the healthiest ways to activate dopamine circuits Bueno, without medication. Como comenta, cómo producirla esta dopamina, cómo desarrollarla en ti en forma natural, pues ya dijimos que a través del ejercicio, que a través de actividades que te gusten, de la creatividad, de utilizar tu imaginación. Y no solamente eso, sino también bailar, escuchar música, digamos, todo lo que nos gusta hacer nos produce esa sensación y además de eso, creamos dopamina en forma natural. Y otro de los puntos también que nos ayudan, otros digamos de las cosas buenas, de los factores buenos que podemos producir, es rodearnos de nuestros seres queridos, de las personas que amamos, llámese tu esposo, tu esposa, tu familia, tus hijos, tus papás, tus amigos. Ahora con esta situación, digo, puedes tener contacto a través de la pantalla, de las redes sociales y poco a poco nos vamos a ir incorporando a una nueva realidad. I just found my notes. This one line I was missing. So the last thing before we go into bad things dopamine can do is dopamine will drive you towards goals and achievement. For example, a college degree, an award, a prize. All of these are all of dopamine drives you to all of these achievements, all these goals. If you're going to win a prize, if you're going to win a game, you try to win. Dopamine is the driving force behind all of this. It will take you on that journey. Bueno, antes de continuar, ya por último, nada más queremos comentar algunos puntos más de lo que es la dopamina en tu cuerpo, cómo es que funciona. La dopamina es la responsable de llevarte hacia un objetivo, hacia un logro, hacia una satisfacción. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, las ganas que tienes de graduarte, las ganas que tienes de terminar tu maestría, tu carrera. A lo mejor es un concurso o un juego de mesa, cualquier cosa que te ayude a lograr un objetivo, la dopamina es la responsable de llevarte hacia eso, de la que te conduce hacia ese logro, hacia esa recompensa. Okay, so have you ever wanted to do something, you have a goal, and you work very hard to get to the goal? For example, a college degree. And you're so excited. And then you walk across the graduation stage and you get your degree and your diploma and your hat and all that. And you're very, very happy because you achieved this milestone, this amazing goal. But then what? How do you feel? Is it as good? Do you feel as good after you've achieved the goal as you did getting to it? I probably should stop there. Okay. Por ejemplo, la dopamina, ya dijimos que es la responsable o te lleva a lograr un objetivo. Por ejemplo, tu graduación. Imagínate que ya estás en el proceso, en el último semestre,
ya te vas a graduar y ya se llega el día en que te pongas tu toga, tu birrete, la ceremonia y toda esa situación que estás tan feliz, tan contento. Y luego, ¿qué pasa ahí? O sea, te llenas, tus niveles de dopamina súper aumentan y estás bien contento. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Cómo te sientes ahora? Ya que lograste ese objetivo, que tuviste esa satisfacción y que esa dopamina se generó en ti de forma natural. ¿Cómo te sientes en ese momento ahora? Gracias. So I know from experience, and I know that this is just how we usually work, is that once we achieve a goal, like let's say college degree, we'll stay with that example. It might last for a day, a week, a month, a year, a couple of years that you're so happy you achieved this. But at some point, and usually it doesn't take too long, now it's time to do something else because dopamine needs something to go towards. So maybe it's a master's degree, maybe it's a PhD, maybe it's another degree, maybe it's something completely different. But at some point, that feeling of satisfaction and achievement will tank, and you need something more to do because dopamine it needs to do something. Totalmente de acuerdo con lo que dice Karl. Por ejemplo, bueno, ya hablamos que vamos a seguir el mismo ejemplo que te graduaste. Te graduaste, tuviste varias cosas que hacer, estudiar, tesis, llaman lo que quieras. Se llega el día de la graduación, te gradúas. ¿Qué tanto te dura esa satisfacción? La dopamina, ¿cómo es que funciona en nosotros? Tal vez te dure la satisfacción un día, meses, tal vez hasta un año. Pero después de ahí, ¿qué pasa? La dopamina quiere más actividad, tal vez hagas otra maestría o hagas otra carrera o tomes un diplomado, porque está en constante necesidad de lograr, de cumplir objetivos, que te desplazan hacia una satisfacción. La dopamina es la que te hace ese sentir, ese llevar a cabo cosas, anticiparse a dónde quieres llegar, hacia dónde quieres lograr tus objetivos. Okay. I'm just going to show you a photo of my granddaughter today. She gives me dopamine. She's so pretty and cute, and I love her with all my heart. Bueno, esa es su foto de su nieta y dice que le da tanta dopamina y que la quiere con todo su corazón. Okay, let's move forward now. So you get the idea, and now let's talk about other ways you can get dopamine that might not be good for you. Bueno, ahora vamos a seguir adelante. Vamos a hablar ahora sobre las cosas no tan buenas que la dopamina genera en ti o que hace en ti y que, bueno, vamos a platicar sobre esto. Ya hablamos de todo lo bueno que sí puedes hacer, que cómo la produces, todo lo positivo. Ahora vamos a hablar de lo no tan bueno. When a bank robber successfully robs a bank, they feel a sense of accomplishment because they did what they set out to do. Dopamine got them there. Bueno, un ejemplo sería, no es tan agradable, pero por ejemplo, cuando alguien que roba un banco logra ese objetivo, digamos, no es una acción buena, no es una acción honesta, pero también alcanza ese nivel de objetivo y él tiene sus niveles altos porque logró ese objetivo, esa meta que él tenía, que era de robar un banco, por ejemplo. Okay, so that's just an example of how dopamine can drive you, but in a bad way. So let's talk about methods of getting dopamine that come from outside your body. Ok, bueno, ese fue simplemente un ejemplo, ¿no? Nada que tengamos que hacer ni nada por el estilo. Ahora vamos a hablar sobre cómo es que vamos a hacer que la dopamina llegue de una forma externa a nuestro organismo. Ya dijimos cómo generarlo nosotros, ahora cómo llega de una manera externa a nosotros. Okay, so dopamine is, let me think for a second. I just forgot my words. Dopamine is largely responsible for many addictions. Bueno, aquí les va lo mero bueno. La dopamina es la responsable de que nosotros llevemos a cabo, de que nos sintamos como adictos hacia ciertas cosas. Bueno, y aquí lo va a platicar. If you have ever smoked a cigarette or marijuana or had just a little too much alcohol or eaten sugar, a lot of sugar, you probably felt something from it. A cigarette can make you feel really good.
for a couple minutes. Marijuana, I guess it can make you feel good. Alcohol, I already know it can make you feel good. So can a piece of chocolate cake. But these can be very dangerous. Bueno, también esa necesidad de comer, por ejemplo, de consumir lo que es el alcohol, te puede hacer sentir súper bien. Ya sabemos, algunos de nosotros podemos saber eso. El hecho de fumar un cigarro te puede dar cierto nivel de placer, se puede llegar a alcanzar cierta satisfacción. También puede ser otra forma de hacer llegar la dopamina. Si el uso de la marihuana, por ejemplo, el cigarro, fumarlo, también puede ser otra forma. Y la otra, what was the last one? Smoke. Sugar? Sugar. Chocolate cake? That's me. Por ejemplo, en mi That's me. caso, de todo lo que dijo ahorita del consumo del alcohol, cigarro, etcétera, el comer muchos dulces, el comer azúcar, por ejemplo, chocolates, pastelitos, eso me pasa a mí. Es otra forma de llegar de hacer que la dopamina la adquiera, ¿no? Y a mí sí me pasa de repente que quiero un chocolate y hasta que lo tengo. Chocolate, yes. Okay, well, let's just go back to a common example, the cigarette. If you don't smoke, but you decide to smoke one cigarette, when you inhale, probably within the first 2 or 3 puffs of inhale, you will have a lot of dopamine fired up in your brain and you will probably feel high. Okay. ¿Qué pasa cuando no fumas? Cuando, por ejemplo, por decirlo así, cuando no fumas, nunca se fuma, pero de repente este día dices, hoy quiero probar un cigarro, no pasa nada. Bueno, pues cuando es el primer, digamos, lo inhales, tu nivel de dopamina en ti va a estar súper elevada, ahí vas a encontrar altos niveles de dopamina. That feeling is going to drive you to want more of the same feeling. So what do? Have another cigarette. Have another cigarette. Have another cigarette. But it's never as good as the first time. So you keep smoking and smoking and smoking, trying to get that feeling from the first time. And now you're addicted. Bueno, pues ¿qué pasa ahí? Por ejemplo, ya te fumaste tu primer cigarrillo, te sentiste súper bien, la dopamina estaba al máximo. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, entonces quieres otro, y otro cigarro. ¿Por qué? Porque te hizo sentir bien, te hizo sentir contento. Tuviste un logro, una sensación, un placer con ese cigarro. ¿Y qué pasa después? Pues ya te vuelves adicto. Les digo que a mí me pasa eso, pero con los chocolates. Entonces trato de mantenerlos lejos de mí. No dark chocolate for me. Yeah, me neither. So you get the idea, because this is what happens when people get addicted to anything. Cocaine, heroin, crack, meth, cigarettes, Work. all of those things. You're always chasing the feeling you had the first time you did it. Always, always, always. Bueno, siempre comenta Karl que nunca va a ser la experiencia, aunque te fumes un cigarro y luego otro, no, nunca va a ser la experiencia o la sensación como la primera vez, pero definitivamente pues sí te vas a volver adicto, vas a querer sentirlo y sentirlo y sentirlo otra vez. No sé si esto pasa igual con otras actividades. I don't know if this happens with activities. For example, not with, for example, work or... Oh, yeah. Yeah. So, but that's different. And that's a really good point. So there's a differentiation between the two. At work, unless you're baking or cooking something, you're probably not eating your job. You won't eat your work. But work can be addictive, because if you love what you do, you just want to do it all the time. Yes. But that's not always so healthy, but it probably won't kill you as quickly as drugs, cigarettes, and things you can put in your body. Like if this whole thing was vodka. No, it's not. But yeah, that's a good point. So we have the creation of dopamine from within ourselves by what we do. And then we have the creation of dopamine that causes dopamine because of what we put in our bodies. Bueno,
Entonces ya diferenciamos las dos cosas, cómo es que producimos la dopamina nosotros mismos en forma, digamos, natural. Una es a través del ejercicio, de forma natural, disfrutar, lograr objetivos, rodearte de personas que amas, bailar, etc. Y la otra forma es hacer llegar de forma externa a tu organismo esa satisfacción como es a través de fumar, al alcohol, a la marihuana. El hecho, como les digo, que me pasa de repente a mí, que quiero un dulce, quiero algo así azucaradito, rico, una conchita, un panecito, también te puede causar esa sensación y crear dopamina en ti. Y nunca va a ser, todas las veces que lo puedas consumir, nunca va a ser como la primera vez, pero es una forma externa de recibir en tu organismo esa dopamina. There's a question on Facebook in the comments from Maria Esther Herrera. ¿Qué tan buenas son las gotas de marihuana para nosotros? I think I know what it means, but can you explain? CBD. What is she asking exactly? She's asking that how good is to use the CBD drops from marijuana, CBD drops for Parkinson's. Ya vamos a contestar tu pregunta en Facebook. Yeah, I interviewed a neurologist in Connecticut last month about cannabis or marijuana and Parkinson's, and it's not in Spanish, but I can post it, and people could watch if they understand English. There can be benefits of CBD to diminish Parkinson's symptoms. Bueno, él está comentando que ha hablado con neurólogos en Estados Unidos y de hecho hay documentos que dicen que sí puede ser beneficioso el uso de las gotas de CBD o de marihuana en pacientes con Parkinson. Obviamente, pues, bajo observación o supervisión médica y que más adelante lo va a publicar. Pero eso sí que es muy importante y se los comento yo como persona, sí, yo tengo Parkinson, tengo el diagnóstico siempre con la supervisión, porque no debemos de salir fuera de la indicación médica. Okay, so while we're on this subject, there is research that shows that people with Parkinson's who smoke cigarettes have diminished tremors and diminished other symptoms because when they smoke, they have increased amounts of dopamine activation. However, smoking can kill you because you get cancer in your lungs. So don't smoke. There are other ways to create dopamine. Ok. Por ejemplo, dice que, hay estudios sobre esto, que hay personas que fuman, que tienen el diagnóstico de Parkinson y que fuman y que han visto que se han disminuido sus síntomas, por ejemplo, el temblor o algún otro. Porque siempre pues toman en cuenta también los factores de riesgo o los factores que no son tan sanos, como que es que el fumar te puede producir cáncer. Entonces, ya tenemos Parkinson, ya no queremos nada más en nuestras vidas. Entonces, no se recomienda no uso del cigarro, no fumar. Okay, let's move on and talk about other ways dopamine is produced that is not good. Ok, vamos a seguir comentando el uso, cómo es que la dopamina llega a ti o funciona en ti, pero que no es una actividad buena ni sana. Eating or drinking too much of anything is usually the reason people usually eat too much or drink too much of anything, alcohol, soda, water's different though, but is because they get a feeling when they eat or drink whatever it is. It's a good feeling. It could be emotional eating. It could be stress or anxiety eating. Or it just could be just a habit where I'm going to grab this, I'm going to eat it because it makes me feel good. And that's because you have dopamine produced by those things that you put in your body. So even food and sugar and soda are things you can get addicted to. Bueno, está comentando también que no solamente el cigarro, no solamente los dulces o el alcohol producen este placer que tenemos de sentir y de aumentar los niveles de dopamina, pero esos pues son, digamos, factores no tan deseados porque producen una adicción. También puede ser la comida. ¿Quién levanta la mano por ahí? ¿Quién se identifica con esto? Digo, yo sí.
Por ejemplo, si tú comes mucho o tomas mucho de cierto refresco, dulces, pasteles, toda esa sensación que te genera el sentirte bien con comer, digamos, comer de manera impulsiva o ciertamente quieres comer cierto alimento porque te produce esa sensación de satisfacción. Esa es otra forma de obtener la dopamina, pero pues obviamente pagas las consecuencias, ¿no? Para empezar, adicción a esa actividad compulsiva de comer, además de los perjuicios que te puede causar en tu organismo, como pueden ser otros padecimientos en tu persona. There's so much to say about this, but I'll be concise. So let's use another example of where you get dopamine. Have you ever bought a new car? Were you excited about getting the new car? I was. I always am. How long does the feeling last that you're so excited you now have the new car? Well, I don't know. Maybe it's a few days that you're so excited you have this new car. Maybe it's a few weeks or months, but eventually that feeling's it's no longer there and you want something else now. So maybe you go buy another new car and you keep it for a year and that's not good enough anymore and you need another new car. There's nothing wrong with it if you can afford it, but usually dopamine is the driver to buy anything: cars, jewelry, phones. I mean, technology, this, that, whatever. Ok, bueno, ¿qué es lo que te hace a ti tener ese impulso? Ese impulso hacia comprar, hacia tener, o hacia sentirte bien con una compra, por ejemplo. Esa es otra forma en que aumenta nuestra dopamina en nuestro organismo, pero bueno, si lo puedes costear, si lo puedes pagar, pues bueno, por ejemplo, ¿cómo te sientes cuando compras ese carro nuevo? O cuando compras ese juego nuevo, o cuando compras esas cualquier cosa, por ejemplo, ropa, zapatos, bolsa, digo, a qué mujer no le gusta, ¿no? Pero Zapatos, ¿cómo te yes. sientes Zapatos. cuando haces zapatos? Ropa. ¿Cómo te Sí, sientes sí, cuando haces todo, todo sí. esto? Todo esto aumenta tus niveles de dopamina porque te sientes bien, te hace sentir placer, te hace sentir satisfacción. Pero ¿cuánto dura eso? ¿Días? Te lo pones y dices, ya no me lo voy a volver a poner, ya no quiero volver a usar. Entonces, ¿qué pasa? La dopamina quiere más. El nivel de dopamina que necesita tu organismo quiere más. ¿Y cómo lo haces? Comprando más. Celulares, computadoras, carros, ropa, llámale como quieras, pero bueno, en mi persona, digo, no sé si les pasa a todo el mundo, nada más a nosotros que tenemos el diagnóstico de Parkinson. Yo sí lo siento, la verdad, y me es muy placentero comprar. Me controlo, pero me es placentero. I have a story. It's about a lady in England who I met I've met her twice going to England. Here's the story. She has Parkinson's. And I need to say that I want to start to blend Parkinson's and addiction now, because there's a medication factor that can come in and be very helpful. Okay, so we'll talk about Parkinson's and addictions. This lady, whose name I will not say in fairness to her, lives with Parkinson's. She wanted to buy a purse. She went on eBay and she saw many purses that she loved. So she put bids on 97 purses and she won 79 bids. She bought 79 purses. And then her husband said, "Where's all of our money?" The shopping, the buying, the process, that created dopamine in her. And she was so happy buying. And then when she got done, she had no more money and 79 purses. Vamos a citar un ejemplo de una persona que él conoce en Inglaterra, que no vamos a decir su nombre de la persona, es una dama, por ética y por respeto. Bueno, pues ella también tiene Parkinson y sucede de que pues la necesidad de dopamina de tu organismo, ¿no? Como ya no lo producimos de la misma manera, pues ella dijo, bueno, me voy a comprar una bolsa. Total, entró a eBay, vio 97 bolsas que estaban ahí, digamos, ofertando. A todas y cada una de ellas les puso oferta, o sea, les puso una cantidad. Ganó 79 bolsas de ellas, o sea, digamos, logró conseguir 79 compras, por decirlo de esta manera. Y luego su esposo le dice, oye, ¿dónde está todo nuestro dinero? Entonces, esa satisfacción, esa
esa satisfacción de tener, de comprar, es adictiva y aparte de esto, es una forma en que nosotros nos hacemos de dopamina, que es lo que necesitamos. Es un sentido de placer. Claro que siempre y cuando te miras, ¿verdad? Por ejemplo, yo sí guardo mi tarjeta de crédito muy guardada y aún así de repente, hay nada más una. No se crean, es broma. Sí tienes que cuidarte mucho de cómo obtienes la dopamina que necesitas. Hazlo mejor de forma natural, conviviendo con las personas que amas, ejercicio. Yo me entrego al ejercicio, por ejemplo. Gracias. So in Parkinson's, we know that dopamine production is less than optimal. It's insufficient. So sometimes we'll do things that we will be driven when we, let me start over. Dopamine is not produced efficiently in Parkinson's. So many people are on dopamine replacements. If the dosage is not right, if you find yourself wanting to shop, gamble, those are the three main addictions are shopping, gambling, and sex. So if you're wanting to have sex all the time, but you didn't used to be that way, there's probably something going on with your dopamine and you need to have your medication adjusted. If you find yourself gambling and shopping a lot, that's because when you do all three of those things, you get maximum dopamine production, but it's too much. Now you have to have your medication regulated, see the neurologist, get an adjustment, save your life. Bueno, como estoy, ya venimos platicando de las formas en que vamos nosotros, las personas que tenemos un diagnóstico de Parkinson, necesitamos la dopamina, ya sea por una manera natural, por una forma externa, por el logro de objetivos, por la música, que aquí me están comentando que la música le ha ayudado mucho a potenciar su medicación y a no tener depresión. Definitivamente, la música, algo que te llene de placer, de satisfacción. Pero bueno, 3 cosas que hay que tener mucho cuidado y observar en nosotros mismos, porque a veces no es fácil observarnos y darnos cuenta de que tenemos este comportamiento, este cambio de actitud, no de actitud, sino de comportarnos, son ahora sí que cosas que hacemos compulsivamente, como cuáles, las compras, que compras y compras y compras y compras y compras. No sé si algunos de ustedes compren, por ejemplo, una camisa, unos tenis, y quieren comprar muchos, o bicicletas, o bolsas, o ciertas almohadas, o no sé, mil y una cosas que quieres comprar, porque te llena de placer, de satisfacción, y esa es una forma en que obtienes tus niveles de dopamina para ti. Otras serían los juegos de azar, o sea, apostar. Ay, yo voy a apostar. No, hombre, sí en esta le gano, y así le sigues, hasta que te vacías completamente de tus recursos, pero sí alcanzaste esos niveles de dopamina, pero entonces nada más piensa en las consecuencias. En las consecuencias ahora sí que pues económicas, me imagino. Y otra forma, la tercera de ellas que tienes que tener mucho cuidado es que si normalmente, digamos, es comprar, es a juegos de azar, o sea, que quieras apostar, y otra es a lo que se refiere en materia de sexo, de relaciones sexuales. Si tú normalmente tienes cierta condición o cierta actividad y de repente la ves aumentada, estos 3 factores tienes que valorar. El médico tienes que comentarle estos 3 factores, si alguno de ellos o los 3 los estás sintiendo, los estás observando en tu persona, acude a tu neurólogo, platícale sobre esto porque a lo mejor vas a requerir algún ajuste en tu medicamento. Estos son 3 puntos muy importantes a observar en ti. Y si tú no los observas en ti, las personas que están a tu alrededor lo van a hacer. Escúchalas. Es súper importante porque a veces no nos damos cuenta, por ejemplo, que estás compre y compre y compre. O muchas veces no le quieres decir a nadie, pero estás lleno de cosas. O otra cosa que puede ser las apuestas. ¿O qué sientes tú en cuanto a tu actividad sexual? ¿Te has estado comportando como siempre? ¿O de repente hubo cierto aumento? Entonces, todos esos factores tienes que comentarlos con tu neurólogo. Excelente, gracias. So I'd like to tie this all together now in a summarization over the next few minutes. Okay, vamos a cerrar. Let me just think about how I want to say this. There are other things, though, that can produce dopamine. For example, now with technology, we get messages all the time on our phones, right? And a message,
Oh, I got a new message. Oh, I got a new message. Oh, I got a new message. I'm happy. I have a new message. I have many messages. This is good. Sometimes we check our phones and there's no message, but we're so used to checking our phones that we're hoping to have a message so we get more dopamine. This is just part of how things are these days with technology, and it's not necessarily bad, but it's something to be mindful of. Is like, well, that's good for now. Okay. Otra forma en que obtenemos la dopamina, digámoslo así, de forma natural. Sí, a esto que me refiero de forma natural es que no tomas un medicamento. O sea, ¿cómo alcanzas la dopamina sin la toma del medicamento? Bueno, pues ahora con la tecnología, yo creo que a todos nos pasa, o a la mayoría de nosotros, que estás nada más pendiente. Me dieron like, no me dieron like. Tengo mensaje, no tengo mensaje. Entonces, todos estos, esa, digamos, inquietud o deseo de que ser aceptado, deseo de el que te da placer que te den like a lo mejor, o cuántos mensajes recibo, o si pongo esta imagen, cuántas personas la ven. ¿Sí me explico? O sea, toda esa situación te va envolviendo y te vas creando en tu persona, en tu organismo, niveles de dopamina que te producen placer. Entonces, todo esto, pues a lo mejor no es tan beneficioso para ti, pero es una forma en que también adquieres o obtienes niveles de dopamina. Okay, and just one more area that is an example, especially now in these times, in this era of things that will give us dopamine. I'm getting it now. I'm looking at how many people are liking our conversation. We have 24 people watching. Like. Wow, that makes me feel good. I put up a post. I get 400 likes. I got 700 likes the other day on something. I got 100 likes on the other one. That gives me dopamine. There's no doubt about it. But how important is that really? Well, I can't answer that question, but it's just an example of things we may do that are reflexive, like checking phone, checking Facebook, check this, check that, because it causes dopamine. Being mindful of this might help us to control our actions and drive us towards, well, Control. I don't know what. Focus. Okay. Focus, yes, bueno. focus, hyperfocus. Ok, bueno, lo que está diciendo Karl, por ejemplo, es, ok, puedes estar consciente, lo más importante es que estés consciente, que hagas un esfuerzo, ya que tienes la información. Por ejemplo, a mí me encantan estos temas, porque bueno, esto no lo dijo Karl, lo estoy agregando. Si bien es cierto que, como dicen, la información te da poder, entonces nosotros como personas que tenemos este diagnóstico de Parkinson, si tú sabes lo que puede pasar o estás consciente de que puedes caer en juegos de azar, que puedes caer en adicción también de compras, que puedes caer en adicción a cosas que te hacen sentir bien para alcanzar esos niveles de dopamina, lo más importante es que observes tu conducta, que observes esos cambios y variaciones en ti, que te des cuenta. Y si no te das cuenta, escucha a las personas con las que convives. Oye, ¿no se te hace? No. Oye, ¿no crees que? No. Siempre nuestra respuesta es no, porque ya tenemos tantos no, que ya no queremos otro más, ni queremos que nos digan, ni que nos nada. A veces no tenemos ni humor para escucharlos. Pero bueno, sé abierto, sé consciente, obsérvate todas estas actitudes en ti. Te lo digo yo como persona que comparte esta situación del Parkinson contigo, que estás escuchando, contigo cuidador también es súper importante que lo observes y lo vayan platicando. Al principio puede ser que no seamos tan buenas personas escuchando como pacientes con Parkinson, pero bueno, es súper importante que lo observes y que lo hagas consciente para que no caigas después en un perjuicio ya sea económico o de tu misma salud con otro padecimiento o con otra condición que no sea beneficiosa para ti. Gracias. Okay. So let's summarize this and tie it all together now, finally. And here's how I'd like to do that. If you find yourself in need of feeling good and you're doing things that feel good to you, but maybe they're not the healthiest things, smoking, eating too much alcohol, I don't know, just shopping, gambling. That's just a few things. If you find you are drawn to those things,
you're not wrong. Okay. It's just that maybe those aren't the best things for you to be doing. And now, with an understanding of ways to produce dopamine, you can focus on how you can create dopamine that is beneficial to you, beneficial to your family, maybe beneficial to your health. Exercise, dance, watch a good movie, something that won't hurt you, or you got the good stuff, the healthy stuff to create dopamine. You got the other stuff, your addictions. I don't mean it in a bad way. I'm saying way too much, but you get the idea, right? You understand? Sí, entiendo todo perfecto. I think Bueno. the main point of that whole thing, if you could drive this point home, is if you feel drawn towards that feeling good feeling, look at where you're getting it from. Ask yourself, is this healthy? And if it's not, try to be mindful and go towards producing dopamine some other way: exercise, movie, music, dance, like that. Bueno, lo voy a poner en mis propias palabras, aunque con el mismo sentido que quiero. Siempre vamos a tener dos opciones. Siempre en la vida se te presentan por lo menos dos opciones. ¿Cuáles son esas en este caso de la dopamina? ¿Cómo hacer llegar la dopamina a mi organismo de forma natural, sin un tratamiento todavía o complementado a? Bueno, ya dijimos que hay una forma sana, que es, digamos, divertirte, la música, el ejercicio, todas las que mencionamos ya. Y está la forma no tan sana de obtenerla y que pudiera tener consecuencias negativas en tu persona, en tu vida, en tu economía. Sé consciente, sé realmente consciente. A veces no es tan fácil con este padecimiento que tenemos, pero sé consciente de qué es lo que quieres, de esas dos opciones que te digo. Y si tienes la necesidad de más dopamina, sé consciente y hazlo de forma sana. Diviértete con tu familia, haz actividades de entretenimiento, ve una película, disfruta. Todas esas actividades que puedes hacer de forma sana, sin tener que caer en adicción, en compras compulsivas, en actividades que tal vez después te puedan perjudicar de alguna de otra manera. So here's what I do, because I think I have addictive tendencies. For example, food. But I have to be mindful of food. I used to be very obese. Now I'm not. But I want to eat all the time. But before I eat, I might have a big glass of water and wait a few minutes. A lot of times I don't want to eat anymore. Or I look at what it is I want to eat and say, I mean, we need to eat, right? But you don't need to eat all the time. And the older you get, the less you need to eat usually. Your metabolism slows down. I look and I say, do I really need this? Is this good for me? And then I might put it down. Okay. Or once in a while, I might have that snack that I don't need, but I'm not going to do it all the time because it's not healthy and I want to live a long time. Bueno, como les comento, la dopamina, ¿cómo hacer llegar la dopamina a tu organismo? Siempre va a haber dos opciones por lo menos. Tal vez tengas 10, pero segura 2. Entonces, por ejemplo, él dice que para él es la comida. Pero bueno, antes tenía sobrepeso. Y ahora lo que hace es tomarse un vaso grande de agua y luego ya pensar, bueno, ¿esto realmente es bueno para mí? Por ejemplo, a mí con los chocolates, que no sé si les pasa a ustedes compañeros que tengan Parkinson. Vas toda tu vida por esa línea recta que no te permite bajarte de ella. Si te bajas te sientes mal, te pasa eso, te pasa lo otro. Pero ¿qué pasa un día? Quieres chocolates. Y pues los tengo. Sientes ese placer. Esa dopamina llega a ti, pero es solamente y hacerlo consciente, que solamente esa vez. A lo mejor sí, esporádicamente un chocolate no te pasa nada, pero no hacerte adicto a consumir chocolate solamente por el hecho que te sientes bien, que va a generar dopamina en ti, pero también obesidad, también puede generar diabetes y otra serie de cosas, ¿no? Entonces nada más sé consciente de tus opciones, de lo que puedes hacer para tu salud. Okay. Sorry, I'm actually not hyper focused today. I'm having trouble, but that's not. I'm going to mention some.
I would like to say hello to some people. Yeah, un segundo. Yeah. So I think that's probably almost all I have to say. I just wanted to really have people realize that probably the most important thing we can do is to be mindful of what we're doing to make ourselves feel good. And it's okay to have a snack. It's okay to have a drink once in a while. It's okay to do various things, but not all the time. Some of these things. Don't always eat the chocolate cake every day. Don't always eat all the potato chips, which is my favorite food in the world. Don't do it. But once in a while, do it. And when you have the urge, focus, be mindful, and try to find something else. Oh, I know what I was going to say, but I'll let you say this first. Bueno, okay. Bueno, lo que estoy comentando es más o menos lo que ya les dije, que siempre sé consciente de lo que vas a consumir, siempre sé consciente de tus decisiones, de cómo haces llegar o cómo haces elevar esos niveles de dopamina en tu organismo. Puedes tomar a lo mejor un chocolate, un dulce, un pastel, hasta a lo mejor una copita de vez en cuando, pero solamente eso, de vez en cuando y con control y con medida. Y si tu médico o nutriólogo y te recomiendo que no lo hicieras, no lo hagas. Sé consciente de las opciones que tienes y tal vez busca otra que te dé el mismo placer. Una manzana, una fruta, algo que no te ocasione esa situación. Yeah. Okay, I have two more things to say. There are many recovering drug addicts or alcoholics who are some of the best athletes in the world because they replaced their drug or alcohol addiction with exercise. Not always a bad thing to exercise a lot. Certainly better than being addicted to drugs or alcohol. Bueno, eso sí me pasa a mí. Seguras, ténganlo por seguro que me pasa. Por ejemplo, hay muchos atletas de alto rendimiento, personalidades en el mundo que han dejado o que de repente han caído en el alcohol o en alguna otra sustancia y que les recomiendan cómo los manejan, pues van hacia el ejercicio. Hacia el ejercicio es una forma también que te aumenta tus niveles de dopamina y que encuentras placer en él. Por ejemplo, tantas personas que tenemos Parkinson y que nos hemos ido hacia el ejercicio, que esa es la clave para tu mejor calidad de vida. Entonces, enfócate al ejercicio, sé realmente consciente de lo que es el ejercicio. A lo mejor no tanto ejercicio, sino el que tu cuerpo necesite, según la condición que tengas. Poco a poco, cada vez más, enfócate en ella y vas a ver que también a mí me pasa y me siento tanto placer y satisfacción, tanto logro y recompensa de que lo veo en mí, en cómo se van mejorando, disminuyendo mis síntomas, cómo voy yo obteniendo una mejor calidad de vida, menor rigidez, menor temblor. La verdad que me siento súper bien, pero es por el ejercicio principalmente. And just another thing I thought of too is some of the most revolutionary people in the music industry, musicians, actors, actresses, artists, some of the most, I don't know what word to use, of game-changing work, revolutionary work, is from people who have addiction problems, and they replace their addictions with creative outlets or exercise. So, okay, I'll let you say that, and then I have one more thing, and then we'll go. Bueno, pues igual como por ejemplo las personalidades del mundo artístico, que también, así como nos comenta aquí una persona que viene justo con este dato, dice que si existe una adicción al reconocimiento, if it exists an addiction to recognize their accomplishments, for example, you want to show off. Entonces, todo esto es, a lo mejor esas personas que tienen esta situación también les recomiendan, y también en el ejercicio es donde han encontrado muchas respuestas, o que se orienta o se canaliza esa situación de que necesitas dopamina, se van a rutinas, hacen ejercicio, ahora sí que se ponen bien en fitness y ahí es donde alcanzan sus niveles de dopamina. So we've talked about
humans in general right now, but when, you know, just humanity. This applies to all of us. Dopamine does, and addictions to some people. But when it comes to Parkinson's, people with Parkinson's are people first. They just happen to live with Parkinson's. So if dopamine is you know, compromised, which it is in Parkinson's, and you're taking a replacement medication, just know that the medication will help. Exercise and doing things you like to do will help the assimilation and effectiveness of the medication. And those are great exercise and things you like. I'm sorry, I'm going on a long time, but you know what I'm saying, is these things will help you to live a better quality of life and probably reduce your symptoms temporarily each day. But if you find yourself doing things that are a little bit, you know, you shouldn't be doing them, go to your doctor and get an adjustment in your dosage. Bueno, hablo mucho, Karl, pero les voy a decir ahí más o menos, Sorry. Lo que pasa aquí es que, por ejemplo, si tú, por ejemplo, haces estos niveles de actividad, te vas dando cuenta, es bien importante la observación. Yo sí, la verdad, practico mucho lo que es la meditación, la respiración profunda, y me ayuda a observar mi comportamiento. O a veces no lo veo yo, sino mi familia lo hace. Me comenta, oye, mamá, ¿por qué haces esto? ¿Por qué siempre estás en el teléfono? ¿Por qué tienes hambre todo el día? Entonces, todo ese tema de recompensa, este alcance de objetivos que necesitas tu persona, tu paciente, definitivamente las personas, bueno, vamos a replantearlo, los pacientes que tenemos un diagnóstico de Parkinson, somos personas primero, somos personas antes que nada, y ya después entrar Parkinson, ¿no? Es una situación que tenemos que vivir, una condición de vida diferente, pero sí podemos estar conscientes de las decisiones que tomamos, de las decisiones de cómo hacer llegar esa dopamina a nosotros en forma natural, o el tratamiento médico que llevamos. Siempre observar, y cuando veas alguna actitud diferente y de las que ya platicamos, acércate a tu neurólogo, acércate a tu médico, a tu profesional de la salud, para que sea él quien ajuste, sea quien él que valore si necesitas o no ese ajuste en tu medicamento. And I need to go. I would love to talk more. There's more to say, but we could do part 2 another time. But this should give you a really good foundation of the roles of dopamine. And I highly recommend, if you can find it in a language that, you know, is good for you, English or Spanish, look for the molecule of more. Even go on YouTube. You can find it. Dr. Lieberman is on YouTube and he's great. So I want to thank Laura very, very, very much, my friend, for helping me again. Without you, this would not happen. And I want to thank everybody for watching, and we will keep you updated on future shows. Thank you. Okay. Bueno, pues quiero agradecerles a todas las personas que se unieron el día de hoy, a las personas que nos están observando por Zoom, por Face Live, en los diferentes grupos de México, de Latinoamérica, de los diferentes países que nos están observando, de otros países en otros continentes. Y yo les quisiera nada más, bueno, eso fue lo que dijo Karl, que le agradecía, que tal vez hagamos segunda parte de los roles de la dopamina, porque es un tema muy extenso, muy interesante. Pero yo quisiera mandarle saludos a todas las personas que están viendo o que después van a ver este video, que va a ser también en YouTube. En YouTube se va a quedar un rato por ahí en el canal de Karl y aquí en Face Live un rato también. Quisiera mandarles un saludo a todos los grupos de apoyo, a las fundaciones, instituciones, a todas las personas que colaboran de una u otra manera, a los cuidadores familiares, a las personas que nos ayudan día con día, a darles mi agradecimiento, a los compañeros que tienen Parkinson, sigan adelante. Sí hay una esperanza de lograr esa mejor calidad de vida a través del ejercicio, a través de todo lo que platicamos en este programa. There's a great video that was posted. Okay. Listen, I need to go and meet with a patient. Laura, thank you so much. I really appreciate you helping me. I'll be in touch with you today about some other things that we're working on. And everybody, thank you. Gracias. Have a great, great day. And we'll see you hopefully next week. Gracias a todos. Saludos a todos. Muchas gracias por vernos. Nos vemos a la próxima.
Gracias, Bye-bye. Karl. Bye-bye. Thank you. Bye bye. Hasta pronto.